Advertencia: si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Adéntrate valientemente en el aullido del miedo, un rincón siniestro donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te envuelven. Aquí, cada video es una puerta a dimensiones prohibidas, donde el miedo se desliza sigiloso entre tus pensamientos. El viento frío que anuncia la llegada de lo inexplicable soplará a través de tus emociones mientras exploras los recovecos más oscuros de tu imaginación. No te engañes pensando que estás solo, las criaturas de la noche aguardan tu llegada. ¿Te atreves a enfrentar el escalofrío que solo el aullido del miedo puede desatar? Bienvenidos a la pesadilla, espectadores. Comenzamos. La luz tenue de la vela titilaba en la habitación, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. John se encontraba solo en su sala, con un tablero de ouija antiguo frente a él. Lo había adquirido en una tienda de antigüedades, sin conocer la oscura historia que llevaba consigo. Con un escalofrío, colocó sus dedos sobre el puntero y comenzó a hacer preguntas. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, las respuestas se volvían más inquietantes. El tablero reveló secretos oscuros sobre la vida de John, cosas que nadie más podía saber. De repente, la habitación se sumió en un silencio sepulcral. El puntero se movía con una energía propia, trazando palabras en el tablero. Te he estado esperando, se formó lentamente. John tragó saliva, sintiendo cómo la temperatura de la habitación descendía. Decidió poner fin al juego, pero el puntero se negaba a detenerse. Las velas parpadearon frenéticamente y las sombras cobraron vida. Una figura oscura comenzó a materializarse en el rincón de la habitación. Con horror, John reconoció la silueta de un hombre que había aparecido en las respuestas del tablero. La presencia se acercó lentamente y una voz susurrante llenó la habitación. Has liberado la maldición del tablero. Ahora no hay vuelta atrás. El miedo se apoderó de John mientras intentaba levantarse, pero sus piernas se sentían como plomo. El tablero de ouija temblaba, como si la energía liberada hubiera desatado fuerzas incontrolables. Las velas se apagaron repentinamente, sumiendo la habitación en la oscuridad total. John podía escuchar sus propios latidos retumbando en sus oídos mientras la figura oscura se acercaba más. De repente, una ráfaga de viento helado barrió la habitación, encendiendo las velas nuevamente. La figura desapareció momentáneamente, pero John sabía que no estaba solo. La voz susurrante resonaba en su mente, revelando detalles escalofriantes de su pasado y eventos que aún no habían sucedido. Desesperado, intentó cerrar el tablero, pero sus manos se negaban a obedecer. El puntero continuaba moviéndose, revelando un destino aterrador que aguardaba a John. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor mientras la habitación se llenaba de risas malévolas. El reloj marcaba la medianoche cuando John, envuelto en un aura de terror, se dio cuenta de que algo mucho más oscuro que él mismo había sido liberado. La maldición del tablero estaba tejida en su destino y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de abrir la puerta a lo desconocido. La última palabra escrita en el tablero parpadeó en la penumbra: condena. La maldición se aferró a él como una sombra ineludible, y la habitación retumbó con un susurro siniestro que lo perseguiría en cada rincón de su existencia. La noche avanzaba con pasos lentos y pesados, como si el tiempo mismo estuviera sometido a la voluntad de fuerzas desconocidas. John, envuelto en la oscuridad de su propia casa, sintió como la presión del malestar crecía a su alrededor. Cada sombra cobraba vida, moviéndose en un baile ominoso que le hacía dudar de su cordura. A medida que exploraba la casa en busca de respuestas, las paredes parecían retener susurros ancestrales. Voces que no pertenecían a este mundo resonaban en los pasillos, relatando tragedias y horrores inimaginables. Cada paso que daba resonaba como un eco macabro en el silencio. El tablero de ouija seguía siendo un faro de pesadilla en su vida. Sin importar dónde fuera, el puntero se movía por sí solo, revelando fragmentos de un destino oscuro.
Las respuestas ya no eran solo palabras, eran imágenes vívidas de sucesos terribles que lo perseguían en sus sueños y lo acechaban en la realidad. La figura oscura reaparecía en las sombras de cada habitación, siempre a la distancia justa para mantener viva la sensación de que no estaba solo. John se convirtió en un prisionero de su propia casa, rodeado de susurros incesantes y visiones de aquellos que habían sucumbido a la maldición antes que él. Los espejos se volvieron puertas hacia dimensiones insondables. Cada reflejo mostraba versiones distorsionadas de la realidad, donde criaturas indescriptibles acechaban en el fondo. La línea entre lo tangible y lo paranormal se desdibujaba, sumiendo a John en un laberinto de horror del que no podía escapar. El reloj marcaba las horas con un tic-tac que resonaba como un latido en la habitación, un recordatorio constante de que el tiempo pasaba pero la maldición persistía. Cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad lo absorbía en un torbellino de pesadillas que parecían arrastrarlo hacia abismos sin fin. El tablero de Ouija se convirtió en un portal a un reino inexplorado de angustia. Voces angustiadas pedían auxilio, y sombras se alzaban desde lo más profundo, amenazando con arrastrar a John a la oscuridad eterna. Cada intento de destruir el tablero solo intensificaba la tormenta sobrenatural que lo envolvía. La casa se convirtió en un escenario de horrores inimaginables. Puertas que no deberían abrirse crujían lentamente, revelando habitaciones que desafiaban la lógica y la razón. Sombras tentaculares se deslizaban por las paredes, desafiando la realidad conocida y transformando cada rincón en una encrucijada entre el mundo mortal y el más allá. La última vez que John miró el tablero, una palabra ardía en letras fulgurantes: juicio. La maldición, como un tribunal de lo sobrenatural, dictaba su sentencia. Cada movimiento, cada intento de resistencia, solo alimentaba las fuerzas que lo rodeaban, hambrientas de su desesperación y miedo. La última risa malévola resonó en el aire mientras la figura oscura se materializaba una vez más, sus ojos vacíos fijos en John. El juego estaba lejos de terminar, la maldición había tejido su destino en las hebras del terror eterno. La casa, ahora una prisión de pesadillas, esperaba con ansias el siguiente acto de este macabro drama que había tomado control de la vida de John. Las noches se volvían interminables, y John, atrapado en el vórtice de lo paranormal, luchaba por discernir entre la realidad y la pesadilla. Las sombras tomaban formas grotescas, moviéndose con una malevolencia que desafiaba las leyes del mundo físico. Cada susurro se convertía en una acusación, cada sombra en un testigo mudo de su desesperación. El tablero de Ouija se convirtió en el epicentro de una actividad sobrenatural desbordante. Letras y símbolos oscuros se despegaban en su superficie, trazando profecías de oscuridad y sufrimiento. John se encontraba atrapado en una espiral descendente, donde cada respuesta del tablero parecía sellar su destino con un sello maldito. Los espejos continuaban siendo pasajes hacia lo desconocido. Imágenes distorsionadas de su propio rostro, contorsionado por el miedo, le miraban con ojos huecos. En esos reflejos, veía fragmentos de su propia alma desmoronándose, consumida por fuerzas que escapaban a su comprensión. Las voces que clamaban desde el más allá se intensificaban, cada lamento y susurro resonando en su mente como un eco interminable. A veces, incluso podía sentir el roce helado de manos invisibles, como si las sombras mismas intentaran alcanzarlo desde el velo entre los mundos. Los relojes, antes marcadores de tiempo, ahora eran testigos silenciosos de su tormento. Los minutos se estiraban como gomas elásticas, deformando la realidad misma. El tic-tac se convertía en un eco macabro que marcaba la cuenta regresiva hacia un destino incierto. Las habitaciones adquirían una vida propia, cambiando su disposición y forma a voluntad de fuerzas desconocidas. John se encontraba perdido en un laberinto de pasillos que se extendían hacia la oscuridad infinita. Puertas aparecían y desaparecían, revelando pesadillas que se despegaban como teatro maldito. La figura oscura se volvía más tangible con cada encuentro. Sus ojos vacíos, aunque carentes de expresión, parecían contener el peso de siglos de condena. Cada vez que se materializaba, el aire se cargaba con una energía ominosa,
como si el mismo espacio temiera su presencia. John, en su búsqueda por romper el vínculo con lo sobrenatural, descubrió antiguos textos y grimorios ocultos en los rincones más oscuros de su hogar. Sin embargo, cada intento de invocar fuerzas protectoras se veía frustrado por la creciente influencia de la maldición. El tablero de Ouija parecía tener una voluntad propia, resistiéndose a ser sellado o destruido. La maldición, ahora una fuerza consciente y hambrienta, se aferraba a John como una sombra insaciable. Cada intento de resistencia se encontraba con respuestas más retorcidas y acontecimientos más horripilantes. La casa, convertida en un campo de batalla entre dimensiones, esperaba con avidez el próximo capítulo de este juego macabro. El reloj marcaba las horas con una cadencia despiadada, y John, sumido en la espiral de terror, se preguntaba si algún día encontraría una salida de esta pesadilla. La maldición había tejido su existencia en las telas de lo sobrenatural, y ahora, su destino se desplegaba ante él como un pergamino maldito. La oscuridad aguardaba, paciente y voraz, listo para consumirlo en su abrazo eterno. El sonido de sus propios pasos resonaba como un eco ominoso en los pasillos cambiantes de la casa. Cada puerta que abría revelaba nuevos horrores, como si el espacio mismo estuviera deformándose para mostrar los rincones más oscuros de su alma. John, presa de la maldición, se preguntaba si algún rincón de su hogar seguía siendo seguro. El tablero de Ouija continuaba siendo el epicentro de la actividad paranormal. Los símbolos tallados en madera parecían cobrar vida, irradiando una energía que helaba la sangre. Cada pregunta se convertía en un contrato con lo desconocido, sellando su destino con una tinta invisible pero indiscutiblemente maligna. Las sombras se intensificaban con cada paso, adoptando formas más grotescas y malevolentes. Algunas se arremolinaban en espirales caóticas, otras tomaban la forma de rostros distorsionados que susurraban promesas de tormento eterno. La figura oscura, siempre al acecho, se deslizaba por las paredes como un espectro que nunca se cansaba. Los espejos, antes meros reflejos de la realidad, se habían convertido en portales hacia dimensiones inexploradas. John veía imágenes de sí mismo atrapado en un laberinto infinito, cada versión de él mismo experimentando un tormento único y desgarrador. La línea entre su propia existencia y la de los espectros que lo acosaban se desdibujaba peligrosamente. Las voces, ahora más insistentes, lo llamaban desde el más allá. Palabras de condena y desesperación resonaban en sus oídos, haciendo eco incluso en los momentos más silenciosos de la noche. Cada palabra pronunciada por los espíritus parecía ser un eslabón más en la cadena que lo mantenía atado a la maldición. La casa se volvía una extensión del tormento que habitaba en su interior. Paredes que goteaban con una sustancia oscura, pasillos que se retorcían como serpientes, habitaciones que emanaban un frío sepulcral, todo conspiraba para sumir a John en un estado perpetuo de terror. Las noches se volvían más densas, como si el propio universo conspirara para ocultar los horrores que se desataban en aquel hogar maldito. Cada sombra se convertía en una entidad palpable, cada rincón de la casa parecía exhalar una presencia maligna que lo acechaba constantemente. John, agotado pero impulsado por una fuerza interna indomable, continuaba su búsqueda de respuestas. Sin embargo, a medida que profundizaba en los oscuros secretos de la casa, la maldición parecía cerrar sus fauces más firmemente alrededor de él. Cada intento de liberarse solo provocaba respuestas más retorcidas y consecuencias más aterradoras. La figura oscura, en su silenciosa malevolencia, se volvía más prominente. Sus ojos vacíos eran faros en la oscuridad, señalando un camino hacia la perdición. John se encontraba en una danza macabra con lo sobrenatural, y la música de su desesperación resonaba en cada rincón de su mente. La última palabra escrita en el tablero parpadeó en la penumbra, una palabra que resonaba con un eco escalofriante: renacimiento. La maldición tomaba una nueva forma, una forma que traía consigo la promesa de un sufrimiento aún más profundo y una oscuridad más insondable. El juego, si es que se le podía llamar así, continuaba, y John se veía arrastrado más y más hacia el abismo de lo desconocido. John,
sumido en la espiral de terror, se adentró en una habitación que parecía retener secretos aún más oscuros. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, como si la casa misma estuviera decidida a mantenerlo prisionero en ese rincón en particular. Las sombras danzaban en las paredes, formando figuras grotescas que susurraban promesas de condena eterna. El tablero de Ouija, que llevaba consigo como una losa maldita, tembló con una energía intensa. Las letras se movían frenéticamente, formando palabras que resplandecían en rojo oscuro. Ofrenda y renacimiento se destacaron en el mensaje, como si la maldición exigiera un tributo para desatar su próxima fase. El aire se volvió más denso, y el sonido de sus propios latidos retumbaba en los oídos de John. Las velas parpadearon y se apagaron, dejándolo en completa oscuridad. La figura oscura se materializó ante él, ahora más imponente y amenazante que nunca. Sus ojos sin vida irradiaban una malevolencia que cortaba el aliento. De repente, el suelo bajo John comenzó a temblar. Grietas se abrieron en las paredes, y desde ellas emergieron sombras retorcidas que se contorsionaban como serpientes hambrientas. La maldición, ahora liberada en su plenitud, buscaba consumir todo a su paso. Las voces en la habitación se intensificaron en un coro discordante de agonía. El tablero de Ouija se elevó en el aire, flotando frente a John como un símbolo de su pacto involuntario con lo sobrenatural. Las letras se movían con una rapidez febril, revelando un destino que haría estremecer incluso al alma más intrépida. En un susurro gutural, la figura oscura pronunció la palabra ofrenda mientras señalaba hacia la puerta. John, comprendiendo la macabra demanda, sintió una presión en el pecho. La casa misma parecía exigir un sacrificio para satisfacer la sed de su antigua maldición. A regañadientes, John se dio cuenta de que él mismo era la ofrenda. Las sombras se cerraron a su alrededor, arrastrándolo hacia una oscuridad insondable. La maldición se apoderó de él, retorciendo su existencia en una danza infernal. La habitación, ahora impregnada con su sufrimiento, vibraba con una energía malévola. El tablero de Ouija se estremeció por última vez antes de caer al suelo. La figura oscura se desvaneció en las sombras y la casa recuperó un silencio espeluznante. Las grietas en las paredes se cerraron lentamente, como si la maldición se hubiera alimentado lo suficiente por el momento. La puerta se abrió, revelando un pasillo que se extendía hacia la nada. John, ahora parte integral de la oscuridad que lo rodeaba, se desvaneció en la penumbra. La casa, satisfecha por el tributo, volvió a su estado de quietud, esperando el próximo incauto que osara desafiar la antigua maldición que yacía en su interior. La historia de John se desvaneció en la memoria de la casa, pero la maldición, como una sombra eterna, persistiría, aguardando su próximo capítulo en la noche sin fin. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.